Saludos, el día de hoy pues traigo un ejercicio de magnetismo, segundo video que subo aquí, ahora con cámara porque sí, de cierta manera considero que eh, hace más familiar el encuentro, más sin embargo no sé si sea algo realmente relevante si es que alguien llega a ver este video y le interesa más que nada la resolución del ejercicio, la explicación de la física del mismo, pues está más que bienvenido. Pero siento que eh, me gustaría poner mi cámara en los videos, no en todos. Eh, Como digo, es el segundo video. Planeo subir más, si es que la carrera me lo permite, pero bueno, comencemos. Este es un ejercicio, de hecho es un ejercicio de un examen final de Física 2 para la licenciatura en Física Pura. No es un ejercicio extremadamente complicado, de hecho no lo es. Era el primer ejercicio de una serie de ejercicios, pero considero que este ejercicio es muy relevante en la parte matemática y física de este tema. O sea, evidentemente es la parte matemática y física, pero a lo que me refiero es cómo la matemática nos indica cosas, tiene un significado físico, al menos en este ejercicio. ¿Por qué lo digo? ¿Qué dice el enunciado? Que tenemos una esfera con un radio exterior B, que es más o menos lo que he tratado de recrear aquí a la derecha, es lo mejor, eh, concéntrica que, con el radio A, y que existe una magnetización en esta región, es decir, en esta región que está aquí. Esta magnetización está dada por esta función vectorial de aquí. eh, Como se ve, está en la dirección radial, es decir, es simétrica con respecto a los otros dos ángulos, el azimutal y el polar. Y nos pide, bueno, también nos indica que no existen densidades de corrientes libres en todo el espacio. Y nos pide encontrar, pues, las cargas, digo, la densidad volumétrica de corriente ligada y la densidad superficial de corriente ligada en sus fronteras o regiones correspondientes, el campo magnético auxiliar H en todo el espacio y lo mismo con el campo magnético B. Entonces, si han tomado un curso de física o están tomando un curso de física y han visto este tema, que entiendo que se ve más que nada en la parte más teórica de física pura, no tanto en la parte más aplicada de las ingenierías, aunque probablemente en teoría electromagnética, que se ve en carreras como ingeniería electrónica, de lo que tengo entendido lo hayan visto, y es el hecho de que si nosotros tenemos este espacio, la densidad de corrientes ligadas está dada por el nabla cruz H, perdón, el nabla cruz M. Y el K bounded está en cambio por el M cruz, el normal, en una superficie. Entonces, ¿qué es lo que notamos al principio? Eh, M tiene una componente radial que depende de R. Eh, ¿Y qué nos indica esto? Nosotros sabemos que el operador nabla en coordenadas esféricas, que son las que estamos utilizando, no tiene una... todos sus términos son términos cruzados, es decir, no existe, no va a aparecer nunca una parcial de MR con respecto a R, no. Siempre va a ser con respecto al ángulo teta o al ángulo phi. Y como este MR depende solamente de R, va a ser cero. Por lo tanto, directamente tenemos que esto va a ser cero, bueno, un cero vector. Ahora, ¿qué ocurre por otra parte con la densidad superficial de cargas ligadas? Es similar. Más que nada aquí nos damos cuenta en el vector. Como el vector apunta en una dirección unitaria y las componentes normales, o sea, las normales a toda superficie acá son también radiales, siempre nos va a quedar un R cruz R, que como son paralelos en todo momento, entonces esto va a ser cero siempre. Por lo tanto, esto aquí también va a ser un cero vector. Entonces, como no tenemos corrientes libres, ni si tampoco tenemos corrientes ligadas, nos haría pensar pues que el campo magnético es cero, que en este caso sí, es cero. Pero el auxiliar magnético no, es decir, el H, justamente en esta región de aquí. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando se está trabajando con magnetización y el campo auxiliar, una identidad elemental
es el hecho de que el campo magnético B es igual al μ0 en el vacío de H más la magnetización. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sabemos que la divergencia de B es igual a cero. Entonces, la segunda ecuación de Maxwell que nos dice que no existen los monopolos magnéticos. Es decir, no, si yo tengo un imán que tiene un norte y un sur, si yo lo parto, no es que se va a quedar un norte y un sur, esto está mal, sino que cada pedazo va a tener de nuevo un norte y un sur. Es decir, no podemos aislar, no tenemos monopolos magnéticos. Eso es esencialmente lo que nos dice esto, que no hay fuentes ni sumidores de campo magnético, es decir, que todas las trayectorias son cerradas. Entonces, como el operador nabla es un operador lineal, podemos calcular la divergencia de B. μ0 es una constante, entonces sería μ0 por la divergencia de H más la divergencia de M. Pero esto aquí es 0, entonces esto directamente nos dice que la suma de la divergencia de H más la divergencia de M va a ser 0. O en todo caso, que la divergencia de M va a ser menos la divergencia de H. Es decir, que podemos tener no tener corrientes libres en todo el espacio, pero si tenemos que la divergencia de la magnetización es no nula, es decir, no desaparece, sí se va a crear campo magnético, campo auxiliar magnético H. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos hallar este campo magnético auxiliar? Pues hay dos formas. La primera es justamente apoyarnos a esta identidad, demostrar primero que B es cero en todo el espacio y después usarlo para luego hallar que justamente se cumple esto, es decir, que en una parte del espacio M tiene que ser justamente igual a menos H. ¿Para qué? Para que se anule el campo magnético. Pero hay otra forma de verlo que al menos a mí se me hace muy interesante y es el hecho de recurrir al potencial escalar magnético. Entonces, ¿de dónde viene esto? Si han tomado un curso de cálculo vectorial o en sus cursos de física un poco más avanzada, sabrán que si el rotacional o el nabla cruz, un campo A, digamos, es cero en todo el espacio y A se comporta bien, por decirlo de una manera suave, podemos definir un potencial escalar, es decir que A es igual al gradiente de una función escalar f, por ejemplo, le podemos decir. ¿Por qué? Porque el nabla cruz un gradiente va a ser siempre cero. Entonces podemos hacer esto. Es lo que sucede, por ejemplo, con el campo eléctrico. Como el rotacional del campo eléctrico es siempre cero, al menos cuando no hay campo magnético, existe el potencial eléctrico escalar, que es justamente el potencial B. Y ahí es donde viene toda la teoría del potencial, del voltaje, cuando evaluamos entre dos puntos con respecto a un punto de referencia. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que debido a que el nabla cruz H es igual a 0 en todo el espacio. ¿Por qué? Porque en general esto es igual al J de corrientes libres. Pero como J es 0 en todo el espacio, esto va a ser 0. Y por lo tanto también podemos definir un potencial escalar, pero ahora un potencial escalar magnético. Por convención, similar al campo eléctrico, se dice que el gradiente de este potencial magnético tiene que ser igual a menos h. ¿Por qué? Nuevamente por convención. Y ahora, ¿qué sucede si sacamos la divergencia de todo esto? Pues la divergencia del gradiente sabemos por definición que va a ser el laplaciano. Este es el laplaciano de B, va a ser igual a menos, la divergencia de H. ¿Pero qué es menos la divergencia de H? Es la divergencia de M. Entonces, esencialmente, ¿qué tenemos? Que, déjame quitar un poco esto, que podemos resolver esta ecuación diferencial en derivadas parciales en cada región del espacio para hallar el potencial magnético B y a partir del potencial magnético, por definición, hallar lo que sería pues el campo H. Entonces, en primer lugar tenemos que saber qué es la divergencia de M. Bueno, en regiones donde no hay magnetización va a ser cero evidentemente, pero justamente
para R mayor que A y menor que B, sabemos que la magnetización es justamente la que nos indica acá. Entonces tenemos que sacar la divergencia. La divergencia de M, que vendría siendo la divergencia del M0 sobre R en dirección unitaria. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Como estamos trabajando en coordenadas esféricas, la divergencia vendría siendo 1 sobre R al cuadrado por la parcial con respecto a R de R al cuadrado de M0 sobre R. Es un escalar. Ahora, ¿por qué no considero las otras componentes? En primer lugar, porque la magnetización solo tiene componente en R, es decir, las otras derivadas se me van a anular. Pero también podríamos recurrir a un argumento de simetría, puesto que respecto al ángulo azimutal y el ángulo polar va a ser invariante, es indistinguible esta magnetización. Pero bueno, simplificamos esto, entonces nos queda la derivada de R por una constante. Entonces esto simplemente va a ser m0 sobre R al cuadrado. Entonces tenemos que resolver esto. Como son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, también necesitamos las condiciones de frontera. La condición que vamos a estar utilizando viene del hecho de que la divergencia de M va a ser igual, o bueno, podemos intercambiar la divergencia de H, va a ser igual a la densidad volumétrica de cargas magnéticas. Estas cargas magnéticas son cargas ficticias que físicamente responden justamente a la magnetización, a la distribución de todos estos dipolos que al final terminan creando una distribución similar a una carga, aunque realmente no es una carga. Pero bueno, ¿de dónde viene esto? Porque por definición tenemos que esto aquí es menos la densidad volumétrica de cargas magnéticas. Y como la divergencia de M es menos la divergencia de H, al tener esto pues no va a quedar así. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que normalmente se hace es tomar una interfaz, una superficie y tomar una pillbox. Esto tiene una cierta área A, acá también vamos a tener cierta área A. Y lo que sucede es que vamos a considerar el campo H cruzando esta interfaz. Y vamos a considerar su componente normal. Es decir, el producto punto con la normal de esta área. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el teorema de Gauss. Si sacamos la integral sobre esta superficie del h.ds, esto de acá, digamos que esto tiene cierta altura h, y vamos a decir que h tiende a 0, o que h es muy pequeño. Esto nos permite que localmente el cambio en h no sea mucho, o sea que no cambie con la superficie, por lo tanto el módulo de h puede salir y nos va a quedar esto de acá, pero evaluado en la superficie. Entonces, ¿a qué vendría a ser esto? Por convención, el flujo que entra es negativo y el flujo que sale es positivo. Entonces, tendríamos que el H out normal, vamos a ponerle hasta aquí. ¿Por qué normal? Porque el H.ds va a ser igual al módulo de H por el módulo del ds, que va a ser unitario, por el coseno del ángulo que se está formando entre este y este. ¿Y qué es el coseno del ángulo? Es la componente normal. Entonces por eso se pone el h normal. Entonces quitar esto. Y bueno, ahora sí, el h normal out menos el h normal in por el área. Pero, ¿qué podemos hacer de este lado? Esto va a ser justamente por el teorema de la divergencia. Esta es el integral de volumen de la divergencia de h, el dB, en este volumen de acá. Ahora, ¿qué es la divergencia de h? Es la densidad volumétrica de cargas magnéticas. Y si h es lo suficientemente pequeño, es decir, hacemos tender muy pequeño, prácticamente esta carga volumétrica se va a convertir en una carga superficial. Por lo tanto, vamos a tener que esa al final es la carga total, digamos. Pero ¿qué podemos hacer? Dejarlo expresado como la integral
sobre una superficie eh, de la distribución superficial o distribución magnética de cargas en un DDS. ¿Por qué? Este realmente va a ser la carga total, pero si lo dejamos así, podemos volver al hecho de que el H out, o sea, más bien el H en general, es igual al gradiente, menos el gradiente del potencial magnético. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el H normal, o bueno, como habíamos visto, esto aquí viene a ser el producto punto por el vector normal unitario. Entonces lo que podemos hacer es un H out menos un H in, producto punto por el normal por un área. Igual, de este lado nuevamente tenemos la integral del sigma m de S. Este es un escalar, acá tenemos un producto punto. Ahora, sabemos que el H out vendría siendo una derivada, o sea, más bien el H es como que la derivada parcial de B con respecto al espacio, podemos ponerlo aquí, un X grande. Entonces podemos reemplazar esto. Aquí reemplazamos y nos queda que la parcial del potencial magnético out con respecto aquí, cuando este n entre aquí, realmente lo que nos va a quedar, perdón, me estaba saltando ese paso, es que la divergencia del H out por el producto punto por el normal. Esto aquí sabemos que es la derivada direccional, es decir, la parcial del potencial con respecto a n. Y bueno, tendría que incluir un menos, porque por el menos de la definición. Entonces, ahora sí, con todo eso, lo que tendríamos es que menos, porque como en ambos va a haber un menos, puedo sacar un menos de factor común. La parcial del potencial magnético out con respecto a n, menos la parcial del potencial magnético de in, también con respecto a n, la normal, por el área, y de este lado el sigma n, m, perdón, por la integral sobre ds, que va a ser simplemente el área. Entonces estas áreas se me van a simplificar, me va a quedar que la condición de frontera es justamente esta, que la parcial del potencial, vamos a poner aquí out, con respecto a n, menos la parcial in con respecto a n, va a ser igual a menos el sigma m. Y esto obviamente lo vamos a tener que evaluar pues en una de las fronteras. Me demoré un poco más en esto, pero creo que vale la pena para entender de dónde vienen estas condiciones de frontera, porque muchas veces aprendemos, nos memorizamos ciertas ecuaciones, pero no sabemos de dónde vienen. Igual esto aquí no fue nada formal, sino que más que nada traté de darle un significado físico con un poco de matemática para que se entienda de dónde venga. Pero bueno, ahora sí lo que tenemos que hacer es resolver pues la ecuación diferencial de acá. La ecuación de que vendría siendo de Laplace, si no me equivoco. La de Poisson. Corríjanme. Una es cuando es igual a cero y otra es cuando es igual a alguna función. Pero bueno, para R menor que A, es decir, en el centro, no hay magnetización, entonces tenemos que resolver acá es igual a cero. La laplaciano en coordenadas esféricas, al menos su componente radial, simplemente sería 1 sobre r al cuadrado por la parcial con respecto a r de r al cuadrado por nuevamente la parcial con respecto a r del potencial magnético. Esto al estar igualada a 0 y vamos a considerar que r es distinto de 0, este r se me va a, o sea, no me va a hacer 0, así que lo voy a multiplicar por acá. Y me va a quedar esencialmente que la derivada de esto es 0. Entonces lo aquí interno tiene que ser constante. Es decir que r al cuadrado por la parcial con respecto de r tiene que ser igual a una constante, c0 pongámosle. Ahora podemos pasar a dividir esto de acá. Sí, a dividir. Por un momento me confundí. Y nos va a quedar que la parcial con respecto a b, con respecto a r, es simplemente c0 sobre r al cuadrado y podemos integrar. La integral nos va a quedar así, menos c0 sobre r, más una constante c1.
Ahora, el potencial cuando saquemos el límite, cuando R tiende a cero, no debe diverger. Entonces, esto nos obliga a que C0 tenga que ser igual a cero. Entonces, el potencial nos quedaría como tal igual a C1, una constante que desconocemos. Pero para eso luego vamos a aplicar las condiciones de frontera y la continuidad del potencial. Ahora, para R mayor que A y menor que B, aquí sí tenemos magnetización. Eh, pero recordemos a que era igual esto ¿dónde está? A la divergencia de M. Entonces tenemos que calcular la divergencia de M, que creo que sí la hemos calculado por aquí. Sí, que es M0 sobre R al cuadrado. Entonces tenemos que resolver la misma ecuación, es decir, 1 sobre R al cuadrado, por la parcial con respecto a R, de R al cuadrado, por nuevamente la parcial del potencial magnético con respecto a R, pero ahora igual a M0 sobre R al cuadrado. Esto lo simplificamos y tenemos que integrar de donde nos va a quedar que R al cuadrado por la parcial con respecto a B de R va a ser M0 por R más una constante que vamos a poner C2. Y bueno, podemos pasar a dividir nuevamente y nos queda que esto de acá va a ser igual a M0 sobre R más C2 sobre R al cuadrado. Aquí nuevamente integramos, entonces nos va a quedar que el potencial magnético de R es esto aquí nos va a quedar simplemente M0 por el logaritmo de R más, bueno, menos C2 sobre R al cuadrado más una constante C3 sobre R, perdón, más una constante C3. Y finalmente tenemos que para R mayor que B, la solución es de la misma forma que la original de cuando R igual a 0, es decir, una solución de esta forma. Vamos a decir que es potencial magnético de B de R es igual a un C4 sobre R, tenía un menos, más un C5. Y ahora aquí en cambio lo que debe ocurrir es que cuando R tenga el infinito, el potencial se debe desvanecer. Y eso que nos dice que justamente como al tender al infinito solo nos queda este término tiene que ser igual a cero. Entonces nos va a quedar que de R va a ser igual simplemente menos C4 sobre R. Ahora podemos aplicar las condiciones de frontera, pero necesitamos justamente encontrar dónde está la densidad superficial de carga magnética. Entonces esto por definición va a ser el H, perdón, no el H, el M producto punto por la normal. Entonces, en R igual a A, sabemos que el unitario va a ser menos R porque apunta hacia adentro, hacia el centro de la esfera, porque está saliendo de esa cavidad donde existe magnetización. Entonces el producto punto como va a estar en dirección antiparalela, simplemente nos va a dar un menos. Entonces va a ser M0 sobre R, perdón, MA, va a ser M0 sobre R, pero R es A y por un menos 1. Y esto es menos M0 sobre A. De manera similar, para R igual a B, aquí el unitario es paralelo, entonces va a ser simplemente el R unitario. Nos va a quedar que esto va a ser en B igual a M0 sobre B positivo. Y ya. Entonces, aplicando las condiciones de frontera, en R igual a A, sabemos que y justamente la derivada normal, justamente la dirección normal es la dirección radial. Entonces, por eso justamente podemos simplemente derivar directamente. Entonces tenemos la parcial del potencial magnético out, más la parcial del potencial magnético in, todo con respecto a R, va a ser menos el sigma. Entonces en este caso el sigma en A. A ver que esté todo bien. Sí, coincide con lo que dedujimos. Entonces, justamente es la interfaz. Déjenme poner aquí. Este es R igual a A. Y entonces aquí tendríamos el potencial del centro y aquí otro potencial. Vamos a poner el potencial B2. Entonces, el potencial 1, la derivada es simplemente 0, porque nos había quedado una constante. Entonces, el de acá, el que está interno. Y el potencial de afuera es donde está este de acá, el que está entre las capas internas. Entonces, la derivada de este es 0. La derivada de aquí es más, deja de escribir acá, más C2 sobre R cuadrado.
Y la de el logaritmo sería m0 sobre r, ¿verdad? Ajá, m0 sobre r. Y esto es igual a menos la la densidad en A, que sería más m0 sobre A. Ahora, este r, como tenemos que evaluarlo, r tiene que ser igual a, entonces este aquí es igual a y este es al cuadrado. M0 M0 en ambos lados, entonces se me van a simplificar y me va a quedar que C2 es igual a 0 directamente. Ah, ahora, en R igual a B, nuevamente, aplicamos el out, el que está saliendo es el potencial de afuera, entonces su derivada vendría siendo C4 sobre R cuadrado. C4 sobre R cuadrado positivo. Y esto evaluado en B en cambio, igual ya lo reemplazo, menos la derivada del potencial interno, que es decir, ¿dónde está? Y no, este, que nuevamente sabemos que esto es 0, ¿dónde está? Esto aquí ya encontramos que es 0 directamente, esto, o sea, la derivada va a ser 0, y esto es m0 sobre r, entonces va a ser m0 sobre r, nuevamente igual a menos, entonces aquí en cambio era m0 sobre b, nuevamente, aquí, esto de aquí se me va a simplificar con esto porque r es igual a b, perdón, r es igual a b, y entonces nos va a quedar ahora que C4 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el potencial, perdón, de R para un R mayor que B es 0. Esto es para R mayor que B. El potencial magnético de R para un R entre A y B es M0 log de R más C3 más C3. Esto es para R mayor que A y menor que B. Y el potencial para R será el C2. ¿Sí? No, este era el C1, porque el C2 habíamos dicho que era 0. Entonces vamos a ver si está todo bien, todo concuerda. Sí, sí, todo concuerda. Ajá. C4 es 0, C2 también es 0. Entonces sí, nos queda así. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la continuidad. Eh, entonces, potencial magnético de B en justamente en A, que es C1, tiene que ser igual al potencial M0 log de R log de A más C3. Esta es una primera ecuación. Entonces podemos escribirla. C1 tiene que ser igual a M0 log de A más C3. Y la segunda condición es el potencial magnético en B, que en este caso sería C1, perdón, tendría que ser 0, tiene que ser igual a M0 log de B más C3. Entonces de hecho de aquí podemos despejar directamente C3, porque nos dice que C3 es igual a menos M0 log de B, y por lo tanto C1 va a ser igual a M0 log de A menos M0 log de B. Entonces tenemos que C1 es igual a M0 log de A sobre B, y el potencial ya final de R vendría siendo, ¿dónde está? M0 log de A sobre B para R menor que A, M0 log de R sobre B para R mayor que A y menor que B, y el último que era 0, ¿verdad? Simplemente 0 para R mayor que B. Y vemos que el potencial es continuo, y de hecho directamente podemos obtener aquí H, porque el gradiente en esféricas es simplemente o sea, el gradiente en esféricas, la componente radial,
es simplemente la parcial de f con respecto a r. Entonces h vendría siendo la derivada de esto con respecto a r es 0. Aquí adentro vendría siendo menos a ver, déjame ver, menos m0 sobre r, porque por regla la cadena me va a quedar esto y se me va a simplificar, y 0. Esto para r menor que a, para r mayor que a y menor que b, y para r mayor que b. Ahora, esto lo hubiéramos obtenido con la primera ecuación, pero no importa. Y ahora el campo magnético, que vendría siendo μ0 por 0 más 0 para r menor que a, m0r menos m0r para r menor que b y mayor que a, y 0 para r mayor que b. Entonces, como esto aquí se me hace 0, el campo magnético va a ser 0 en todo el espacio. Entonces, volvamos todo esto de acá. Encontramos que este es 0, esto de aquí es 0 en las regiones interior y exterior, pero en la interna es menos la magnetización, y el campo B es 0. Entonces, eso es el resultado. Voy a escribirlos acá. B es igual a 0, H es igual a menos M0 sobre R unitario. Vamos a poner para R mayor que A y menor que B, es decir, solo está definido ahí. Y JB va a ser igual al 0 vector. Y ya. Creo que se me ha ido bastante tiempo en este video. Como este problema no es particularmente complicado, pero considero que la resolución apelando al potencial escalar magnético nos puede dar una forma distinta de pensar las cosas. ¿Por qué? Porque he visto que el principal problema cuando se resuelven estos problemas es que si el nabla cruz h es igual a 0, uno directamente asume que h va a ser 0 en todo el espacio, pero uno se olvida de la condición de que la divergencia de H no es siempre nula, depende de la magnetización, depende de la divergencia de la magnetización. Y entonces, pues, justamente resolver estos ejercicios de esta forma un poco, digamos que, uh, particular, si es que existe esa palabra, o anormal, no sé, la verdad, nos ayuda a entender un poco más del tanto de la física y de la matemática. No sé, al menos a mí se me hace súper intuitivo pensar de que si el nabla cruz H es 0 en todo un espacio, yo tenga la posibilidad de definir algún potencial y ese potencial me ayude a resolver el problema. Porque al final trabajar con escalares es mucho más fácil que trabajar con cantidades vectoriales, con campos vectoriales, ni que decir si es que ya tengo que meter matrices, tensores. Entonces, sin irme mucho más lejos, creo que en eso radica la importancia y al menos el aporte que quiero dar el día de hoy con este ejercicio. Y creo que no puedo decir mucho más, voy a tratar de traer más ejercicios del estilo. Estoy abierto a recomendaciones, la verdad es que creo que este video ha sido un poco un revoltijo de palabras, comentarios, conceptos y pensamientos propios, por los que espero poder mejorar en futuros videos, que si es que llego a ser, espero que sí. Eso, espero que a alguien le haya parecido cuanto menos interesante e incluso útil. Entonces, muchas gracias por ver el video.